Yes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Hola, profe, Ahora buenas empezamos, dame un tardes. segundito. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Bien, la clase de hoy, ¿sí? No vamos a desarrollar contenidos, ¿bien? No vamos a ver contenidos del programa, sino que yo quiero que el día de hoy lo dediquemos, ¿sí? A trabajar, ¿sí? Con comprensión de texto y con técnicas y métodos de estudio. ¿Bien? La idea es ayudarlos, darles algunas herramientas, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar con los textos de la cátedra, comprenderlos, ¿sí? Y también ayudarlos a estudiar, ¿sí? A cómo abordar estos contenidos, cómo trabajarlos en los textos, ¿sí? Y distintas formas y métodos de estudio. ¿Bien? Bueno, em, recuerden, sí, que en las primeras clases, ¿sí? Nosotros les habíamos dicho, sobre todo cuando empezamos a tratar el problema de la historia a nivel académico, ¿sí? ¿Qué implican los textos a nivel académico? ¿Por qué son más extensos? ¿Por qué son más difíciles de entender? Bien. Y habíamos mencionado ahí, ¿sí? Que em, los textos en líneas generales a nivel académico y las lecturas que ustedes van a tener en comunicación social en cuanto a volumen, ¿sí? Son mucho mayores, bien, que lo que ustedes habían visto en secundaria. Dicho de otra forma, ¿sí? La cantidad, ¿sí? De páginas y de textos que van a tener que leer, bien, en la cursada es muy superior, ¿sí? A lo que ustedes habían trabajado previamente en la secundaria, ¿sí? Y además son textos más complejos. Bien, esto implica que siempre en líneas generales cuando uno empieza a estudiar una disciplina nueva, una ciencia nueva, sea la historia, sea la comunicación social, filosofía, letras, geografía, derecho, ingeniería, lo que se le ocurra, ¿sí? Cada disciplina tiene un lenguaje propio, ¿bien? Una forma, ¿sí? De comunicar sus contenidos, de comunicar sus conocimientos, y entender este lenguaje lleva tiempo, ¿sí? No es fácil hacerlo de entrada, ¿bien? Eh, y al mismo tiempo tiene otro desafío, la facultad, sobre todo para los ingresantes, que no es tan solo comprender qué es lo que están diciendo los textos, ¿sí? Sino también ver la forma de resumirlos y de estudiarlos, ¿sí? Porque ¿cuál es la función de todo esto? ¿Bien? De que ustedes puedan prepararse, ¿sí? Preparar un examen parcial, que es lo primero que vamos a tener, ¿sí? Y hacerlo exitosamente. Ahora, todos los métodos, ¿sí? Siempre dependen de que uno sea serio y sistemático en la forma de hacerlo, ¿sí? Porque yo les puedo enseñar a estudiar un texto, yo les puedo enseñar a resumirlo, a comprenderlo, pero si ustedes no estudian, ¿sí? Si ustedes no utilizan todo ese material, ¿sí? Y lo estudian, por ejemplo, para el parcial, de poco va a servir, ¿sí? Entonces, no tan solo es una técnica y un método que yo les puedo dar a ustedes, sino que también depende de ustedes, ¿bien? Y del esfuerzo que ustedes le pongan, ¿sí? Aprobar la materia o no. Bien, entonces, vamos a tomar como ejemplo, bueno, la temática que vimos ayer, ¿sí? La segunda revolución industrial, ¿sí?
Bien, disculpen que lo esté resumiendo, sí, pero es para hacerlo más rápido. La segunda revolución industrial, bien, eso, bien, es parte de los contenidos que vamos a ver en la materia, ¿sí? Forma parte de una unidad, bien, y a esta temática también le corresponde un texto, ¿sí? Que es el de María Dolores Béjar, que está anotado en la bibliografía, y al cual le hemos dedicado una clase, ¿sí? Bien, ¿cómo nosotros podemos abordar todos estos contenidos que nosotros hemos visto y poder resumirlos y poder entenderlos? ¿Sí? Siempre tenemos que considerar, bien, que cuando estudiamos, ¿sí?, una problemática en particular, por ejemplo, la Segunda Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la formación de la clase obrera, imperialismo, todos temas que nosotros estamos viendo, ¿sí?, a esta, ¿sí?, a esta temática principal, ¿sí?, que muchas veces puede ser directamente el título, ¿sí?, de un capítulo, ¿bien?, o el subtítulo de un capítulo, ¿bien?, tenemos que verlo no tan solo como un título, sino como una problemática histórica, ¿sí? Y cuando nosotros abordamos cualquier proceso, cualquier problemática histórica, como es, por ejemplo, la Segunda Revolución Industrial, hay tres preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Recuerdan cuáles son las preguntas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ¿dónde? ¿Y por qué? Cuatro. ¿Bien? Está muy bien. Cuatro en realidad, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Sí? Cualquier cosa que ustedes estudien de historia, tienen que hacerle, cualquier contenido que ustedes aborden, tienen que hacerle estas cuatro preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Bien? La primera pregunta, ¿sí?, que nosotros vamos a formular es ¿cuándo? ¿Sí? Segunda revolución industrial. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan más o menos? Bueno, ayer estaban. Muy bien, perfecto. Entonces, primero recorte que tenemos que tener, ¿sí?, es ¿cuándo? 1870, ¿sí?, a 1914, ¿sí? Esto es fundamental. Y esto les va a servir no tan solo para los exámenes escritos parciales, sino también para los exámenes orales. Y esto sí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Porque pasa mucho, ¿sí?, en los parciales, no tanto, pero pasa, ¿sí?, pero pasa mucho en los exámenes finales, cuando ustedes tienen que exponer oralmente. ¿Ven? Entonces estamos los profes, ¿sí?, y le hacemos una pregunta, supongamos, Segunda Revolución Industrial. Bueno, a ver, cuéntenos, González, ¿qué es la Segunda Revolución Industrial? Bueno, en la Segunda Revolución Industrial, Thomas Alva Edison inventó el foco y lo inauguró en 1895 en la estación de Nueva York, y así fue. No está mal lo que están diciendo, digamos, ¿sí? No está mal, sí. Thomas Alva Edison es uno de los grandes científicos, ¿sí?, de la Segunda Revolución Industrial. La electricidad es sumamente importante, ¿sí? Pero ustedes me están describiendo primero una parte antes que el todo, ¿sí? Es como si yo les dijese, bueno, a ver, González, explíqueme qué es un aula. Bueno, el aula tiene una baldosa que está manchada con chicle, y seguramente un estudiante, descuidadamente, lo dejó caer al piso y lo pisó. Luego se fue a su casa, o posiblemente al baño, almorzó y... Sí, hay una mancha en el piso, ¿sí? Pero eso no me explica qué es el aula, ¿sí? Entonces, y esto les pasa mucho, ¿sí?, a todos los alumnos. Lo primero, ¿sí?, que ustedes me tienen que responder cuando yo les pregunto algo es lo general, ¿sí? Es lo más importante, ¿sí? ¿Y qué es lo más importante? Nos guiamos mediante estas preguntas. Entonces, Segunda Revolución Industrial, González. Bueno, la Segunda Revolución Industrial se dio en un periodo aproximado que va entre 1870 y 1914. Así empieza la respuesta. ¿Ven? Así empieza la respuesta. Vamos a lo general. ¿Bien? Empezamos por lo general. ¿Bien? Entonces, el marco temporal es fundamental, ¿sí? Y nos responde al cuándo, ¿sí? En la historia el cuándo es muy importante, ¿sí?
Y esta referencia, esta primera referencia es fundamental, ¿sí? Yo no les voy a preguntar específicamente, ¿sí?, cuándo se utiliza la primera bombilla, ¿sí?, o cuándo se inaugura el primer telégrafo, ¿sí? Yo no quiero que ustedes sepan la fecha precisa o el mes, ¿sí? Pero sí quiero que ubiquen todo eso que está pasando dentro de este marco temporal. Marco, fíjense que se los enmarco, ¿sí? Digamos, es un lapso de tiempo en el cual estamos analizando algo. ¿Bien? Perfecto. Eh, por ejemplo, si quisiésemos hablar del lapso temporal, a ver, eh, de otros fenómenos históricos no tan lejanos, a ver, un lapso temporal puede recorrer, digamos, no tan solo un proceso en general, sino, por ejemplo, un gobierno determinado, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue a ver si lo saben, cuál fue el lapso temporal en el cual se desarrolló el gobierno, no sé, por ejemplo, de Saúl Menem en la Argentina? O el de, a ver, Alberto Fernández. Mauricio Macri, ¿no? Cristina Fernández. ¿Eh? ¿Mm? 1989-1999, Carlos Saúl Menem. ¿Ven? Es el marco temporal, ¿sí? Estoy haciendo un recorte en el tiempo, ¿sí? A eso me refiero con marco temporal, lapso temporal o periodización, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Estoy explicando las palabras para que ustedes la puedan entender. Bien. ¿Qué otra pregunta le podemos hacer a Revolución Industrial? ¿Cuándo y dónde? ¿Bien? Cómo también es importante, ¿sí? Vamos paso a paso, pero está perfecto. Bien. Según lo que vimos ayer, ¿sí?, esta segunda revolución industrial, ¿dónde se desarrolla fundamentalmente? En Inglaterra, ¿dónde más? Bueno, Inglaterra es parte de Gran Bretaña, ¿bien? Recuerden que Gran Bretaña, ¿sí?, es una traducción que hacemos nosotros, pero el nombre es United Kingdom, significa Reino Unido, ¿bien? Reino Unido, ¿sí?, que son 4 reinos, ¿bien?, que integran al Reino Unido, que son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, ¿bien? En general, ¿bien? Perfecto. Es cierto, se dio en Gran Bretaña o Reino Unido, ¿dónde más? En Alemania, en Francia, Japón, ¿bien? Estados Unidos, ¿bien? Entonces, si ustedes me responden así, es perfecto, ¿sí? Entonces, podemos decir que se desarrolló en Estados Unidos, ¿sí?, en Gran Bretaña, ¿bien?, en Francia, ¿sí?, en Alemania, ¿m?, y en Japón, ¿bien? Ahora, si ustedes, ay, yo no, dicen, no, la verdad que no me acuerdo todos los países. ¿Dónde se desarrolló? Bueno, se desarrolló principalmente en Europa, Estados Unidos y Japón. También pueden decírmelo así, ¿sí? Está bien, en Moldavia o en Rumania, ¿sí?, la segunda revolución industrial no se desarrolló de la misma forma que en Alemania, ¿sí? Eso estamos de acuerdo. Pero podemos decir que aproximativamente, sí, se dio ahí. Ojo, ahora yendo a una cuestión concreta, la segunda revolución industrial se da en todo el mundo, es un proceso mundial, ¿sí? Pero los avances técnicos, ¿sí?, las mejoras tecnológicas, ¿sí?, que lo impulsan, se dan en estos lugares. ¿Bien? Entonces, González, ¿dónde se da? A ver, revolución industrial. Bueno, profe, la revolución industrial se da en un marco temporal, ¿sí? Se desarrolla entre 1870 y 1914 y se desarrolla en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón, o pueden decirme Estados Unidos, parte de Europa y Japón. ¿Bien? Estamos armando una respuesta, ¿sí? Entonces vamos a poner esto como una pregunta, ¿sí? Supongamos que ustedes están en un examen final o en un parcial. Bien. ¿Qué otra pregunta le podemos hacer? Bien, ¿cómo? Muy bien. ¿Por qué al final? ¿Sí? El por qué es el más difícil, ¿sí? Entonces, ¿bien? ¿Cuándo y dónde? ¿Mm? Ustedes ven, chicos, que mi caligrafía, ¿sí?, no es la mejor, pero se lo estoy narrando, ¿sí? ¿Cuándo, dónde? Bien. Eh, ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se desarrolló entonces, ¿sí?, la segunda revolución industrial? ¿Cuándo, profe? ¿Cómo? ¿De qué forma? Y ahí sí ya nos remitimos a lo que pueden ser las características
de esta revolución industrial, ¿sí? ¿Cómo se dio? ¿De qué forma? Ahora, los que estuvieron en la clase de ayer. Algo que se acuerden, no quiero la respuesta entera, sino, bueno, por ejemplo, las universidades laicas en Alemania sí generaron, ¿sí? Que grandes capas de la población puedan acceder a la educación pública, ¿sí? Y rompe con la idea del control religioso sobre las universidades, y eso implica grandes avances científicos y en la investigación científica y en la enseñanza dentro de Alemania, que después se van a ver en el resto del mundo. Bien, ¿qué otra cosa? Avances en el transporte, bien, avances en la industrialización, bien, la tecnología, bien, comercialización, la forma de comercialización, bien, los medios de comunicación, bien. Y fíjense que todo eso que ustedes me están diciendo también está relacionado, ¿sí? Entonces, no siempre y necesariamente, ¿sí? Es todo un punteo, digamos, en el cual nosotros ponemos uno, 2, 3, 4, que está bien, se puede hacer así, ¿sí? Entonces ponemos, por ejemplo, revolución en los medios de transporte, ¿sí? Comunicación, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es tan solo importante mencionarlos, sino también relacionarlos, ¿sí? A ver, ¿cuál es la relación entre las mejoras tecnológicas que se dan, los medios de transporte y los medios de comunicación? Hay una relación y es súper obvia. Bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa. Es una consecuencia también, ¿sí? Pero sí, los mercados están conectando todo esto, ¿sí? Pero hay otra relación que es muy simple, ¿sí? ¿Mm? El Estado sí puede mediar entre estas formas, si participar o no, ¿sí? Sí, también, bien. Pero cuando yo hablo de una relación, ¿sí? Es que la causa y efecto de algo, ¿sí? No tan solo depende de un solo factor, sino que hay dos factores que inciden en eso, ¿sí? No, a ver, se lo explico de otra forma, ¿sí? Impacto de globalización, ¿Perdón? el impacto, ¿no? De globalización sería Sí, lo de puede ir, ¿eh? también es una consecuencia, pero a ver, yo se lo voy a explicar como un todo, ¿bien? Las reformas tecnológicas, sí, no las reformas, sino los avances tecnológicos, son los que permiten, ¿sí? En primera medida, ¿sí? Que surjan nuevos medios de transporte y comunicación, ¿sí? Y estos medios de transporte y comunicación, ¿sí? También permiten la ampliación de los mercados. Y esta ampliación de los mercados, ¿sí? También permite, ¿bien? Que otras zonas del mundo que no estaban integradas, entre comillas, ¿sí? A este mercado comiencen a formar parte del mismo. ¿Bien? Y es todo un círculo, ¿sí? ¿Se entiende? Porque, a ver, sin estos mercados, nadie compraría todas estas mejoras tecnológicas o todos estos productos industriales. Alguien los tiene que comprar, ¿sí? ¿Bien? Y estos productos no llegarían tan lejos o serían tan baratos si no existiesen estas nuevas formas de transporte y de comunicación, ¿sí? Las cuales tampoco hubiesen sido posibles si no se hubiesen dado estas reformas tecnológicas. Es lo mismo, pero al revés, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, todos esos factores, ¿sí? Tengan en cuenta que muchas veces están relacionados, ¿bien? Unos con otros, ¿sí? Y la relación, ¿sí? Es una de las principales respuestas del cómo, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunté, ¿ustedes estuvieron bien? Me enumeraron muchas cosas, ¿bien? ¿Entendían? Eso forma parte del cómo, ¿sí? Pero el cómo no es tan solo enumerarlas, sino también relacionarlas, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a lo más difícil, ¿sí? El por qué, ¿bien? ¿De qué estamos hablando? Bien, nunca pierdan de vista eso. Yo sé que ustedes dicen, ah, profe, re tonto, está escrito ahí. Sí, eso es súper importante. Pasa mucho que ustedes por ahí se van por las ramas, ¿sí? Entonces, al profe le encanta que ustedes sigan,
una línea argumental y que le respondan, ¿sí?, lo que le estamos preguntando. Estamos en revolución industrial. Está buenísimo que ustedes relacionen con otros fenómenos, por ejemplo, imperialismo, ¿sí?, que se da en este periodo, ¿sí? Pero primero terminen de desarrollar bien todos los elementos que forman parte de esto, ¿sí? El por qué, ¿sí?, es la pregunta más difícil de responder, ¿sí? A ver, ¿por qué se da la segunda revolución industrial? ¿Qué está estimulando esta segunda revolución industrial? ¿Mm? Bueno, el capitalismo. ¿Mm? Un cambio social, bien, ¿qué más? La lucha por el poder, bien. La expansión y la necesidad de hallar. Bueno, hay ahí una formulación. Está bien todo lo que están diciendo, ¿sí? Pero siempre, ahora lo estamos dando como ejemplo, chicos, si no lo estoy evaluando, ¿sí? Ustedes tienen que Organizar animarse, ¿sí? nueva forma de organizar el trabajo. También, también, ¿sí? Entonces, la necesidad, uno de sus compañeros acá dijo, la necesidad de hallar nuevos mercados, ¿sí? Ahí hay un porqué, ¿sí? La necesidad de hallar nuevos mercados, ¿bien? Y para hallar nuevos mercados, ¿sí?, también hay que inventar nuevos mercados, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que pensar, a ver, en relación a eso, eh, ¿qué mercancías de las que nosotros compramos, ¿sí?, les pueden parecer a ustedes que forman parte de algo viejo que se produce hace muchísimo tiempo? Sí, es cierto, los libros, ¿sí? La ropa, los textiles, bien, los textiles son de la primera revolución industrial, ¿sí? Existe un mercado de textiles, ¿sí?, muy amplio, ¿sí? Fíjense, incluso, bueno, dependiendo en qué periodo, ¿sí?, pero nosotros estamos como inundados de textiles, ¿sí? Es un mercado que está súper saturado de textiles, ¿sí? Ahora, por ejemplo, que se abren las importaciones, más todavía, ¿sí? Entonces, ya no es que uno tiene que ir, o que nunca fue, digamos, a comprar al centro, donde por ahí una camisa sale 50.000 pesos, uno dice, no, no puedo. Me voy a la feria, Alto Comedero, eso ya es de viejitos, éramos los que vivimos en los 90, pero ahora van al Big Mall, pongámosle, ¿sí? Y ahí, no sé, pues por 50.000 pesos se compran 10 camisas, ¿sí? Entonces, bien. Pero es un mercado que está saturado, ¿sí? Acá, como decía la compañía, el capitalismo. Bueno, el desarrollo del capitalismo ya no va a depender tan solo de producir textiles, de producir ropa, ¿sí? Para que el mercado siga expandiéndose, ¿sí?, y para que se genere nueva riqueza, nueva ganancia, hay que crear un nuevo producto, ¿sí? Y el capitalismo también subsiste o se expande, ¿sí?, en base a la creación de nuevos productos que generan nuevos mercados, ¿sí? Hoy en día, ¿qué les parece un nuevo producto? Los celulares, las computadoras, los autos eléctricos, los auriculares. Bien, bueno, los auriculares son un poco más viejitos, pero sí, todo lo ligado con esa parte de la electrónica. Lo que está... Bien, bien, pero es un mercado en líneas generales que está saturado, el de textiles, ¿sí? Qué bien. Ah, duró como 2 semanas la tendencia Ajá. y provocó que de la nada todo el mundo esté con esa remera y después de las 2 semanas nadie la tenía, pero empezó a aparecer en todos lados que la gente la quería vender y se la quería deshacer. Y fue por culpa de que se creó una nueva necesidad para pertenecer como a un grupo. Bien, bien. Las redes sociales como formas de comercialización, ¿sí?, no son algo estrictamente nuevo, funciona, digamos, nuevo de hoy, ¿sí?, pero es una forma, ¿sí?, de desarrollo del mercado que es bien de su generación y de esta época. Antes no existía, ¿ven? Antes no existía, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un excelente ejemplo, ¿sí?
¿Y qué otra cosa? Está revolucionando hoy el conocimiento, ¿sí? Y está generando también la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Alguien paga por inteligencia artificial? Bueno, dos, pero después en líneas generales, ¿sí? Todos accedemos de manera gratuita, ¿bien? Y hay un gran dicho en Silicon Valley, ¿sí? ¿Saben de qué es Silicon Valley? Silicon Valley es el lugar de California, ¿sí? En el cual están las principales industrias tecnológicas, o ha sido la cuna de mucho del desarrollo, ¿sí? De, sobre todo, Internet, bien, todo lo desarrollado en la informática durante mucho tiempo. Ahora hay competencia con China, con otros mercados, bien, pero Silicon Valley es el lugar de Bill Gates, ¿cómo se llama el muchacho de Apple? Steve Jobs, etcétera, 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 etcétera. Bien, y hay un dicho en Silicon Valley que dice, cuando el producto es gratis, el producto eres tú. ¿Sí? Cuando el producto es gratis, el producto eres tú. ¿Sí? Digamos. Esta gratuidad, digamos, hay que tener ojo. ¿Sí? Porque por más que uno utilice las redes sociales de manera gratuita o utilice, ¿sí?, la inteligencia artificial de manera gratuita, hay alguien que está ganando dinero con eso. ¿Sí? Entonces, ojo, es un producto también. ¿Bien? Y esas son formas de comercialización muy nuevas, muy novedosas, ¿sí? Y que están motorizando los mercados, ¿sí? Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿sí? La mayor parte de las acciones financieras que se circulan, que se compran y se venden en el mercado, tienen que ver con la inteligencia artificial. ¿Bien? Entonces, hay muchísima plata detrás de eso, ¿sí? Bueno, ahí hay un ejemplo de cómo construir un mercado nuevo. Todo lo que nos mencionaba acá su compañera, ¿cuál es su nombre, perdón? ¿Katrina? Bien, lo que nos mencionaba Katrina, bien, tiene que ver con un mercado totalmente nuevo que no existía antes. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo puede funcionar, ¿sí?, dentro del capitalismo la creación de un nuevo mercado. Bien, y remitimos a lo que nos había dicho el compañero acá, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Tomás. Ah, igual chicos, ustedes no se decepcionen, yo le voy a preguntar 40 veces el nombre porque me olvido, ¿sí? Soy un desastre con el nombre y además más que el nombre me interesa saber su apellido, ¿sí? Porque eso es lo que, la forma de distinguirlo en el sistema, porque va a haber 1500 Juan, 1500 María, ¿sí? Pero los apellidos son más variables, ¿bien? Em, entonces, la necesidad de buscar nuevos mercados y de expandir estos mercados forma parte, ¿sí?, del porqué, ¿sí? Expansión, ¿sí?, de los mercados. Bien. Y esta expansión de los mercados, ¿sí?, ¿a quién beneficia? Bueno, a la burguesía. ¿Burguesía cómo, cuándo y dónde? ¿La burguesía de dónde? Bueno, puede ser la burguesía de Inglaterra. ¿Quién más? ¿Solo de Inglaterra? Bien, entonces ya vamos vinculando de vuelta, ¿sí? Bueno, sí. La burguesía en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en Japón, etcétera, etcétera. ¿Sí? No tan solo la burguesía, ¿sí? Ojo, porque todos estos países, ¿sí?, también tienen otra característica, que algo que están estudiando esta semana, ni siquiera sé si empezaron, ¿sí?, es que todas otras tienen una característica, perdón, todos estos países tienen una característica en común además, que son, y bien, son potencias de qué tipo? Imperialistas, son imperios, ¿ven? Son imperios, ¿ven? Y el imperialismo no es tan solo, o no tan solo se logra mediante la guerra, ¿sí? Se utiliza la coerción, la violencia, eso siempre, ¿bien? Pero también gran parte de las motivaciones, ¿sí?, del imperialismo tiene que ver con factores económicos, ¿sí? Porque la guerra, ¿sí?, así nomás, dura y pelada, es un gasto, ¿sí? Es un gasto, ¿sí? Ellos lo piensan como una inversión a futuro. En la guerra muere gente, es horrible, ¿sí? Estamos viviendo en un mundo en guerra, ¿sí? Pero bueno, detrás de eso, en líneas generales, ¿sí? A veces sí, a veces no. Lo que está pasando ahora es muy loco. Pero el resto de las guerras, ¿sí?, en líneas generales, ¿sí?, si un país está invadiendo otro es porque tiene un objetivo y detrás de ese objetivo está buscando un beneficio. ¿Sí? En líneas generales, un beneficio económico.
¿sí? No se guíen por lo que está pasando ahora en Irán, ¿sí? No es un buen ejemplo, ¿sí? Yo esto se lo digo no por una cuestión política, sino porque es importante, ¿sí? Que nosotros entendamos la historia, ¿sí? En relación con lo que está pasando ahora, ¿sí? Ahora uno dice, che, bueno, ¿por qué está Trump invadiendo Irán? Y uno no lo tiene muy en claro, ¿sí? Es complicado saberlo, ¿sí? Y evidentemente no está sacando ningún rédito ni ninguna ganancia, ¿sí? Los precios del petróleo se fueron al diablo, ¿eh? Entonces ahí es más complejo. Pero si uno analiza otro, por ejemplo, la invasión a Irak, sí, la búsqueda de controlar ese mercado de petróleo era una intención clara, ¿bien? Aunque no fuese enunciada. Entonces, estas preguntas, ¿sí? Van a ayudarlos siempre a estructurar una problemática en particular, un contenido, una parte de la materia, esas que figuran en el programa. ¿Bien? Podemos aplicarlo de la misma forma, ¿sí? A la Segunda Revolución Industrial, a la Revolución Francesa, a la formación de la clase obrera, ¿bien? A la Primera Revolución Industrial, etcétera, 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 ¿sí? Y lo que nosotros le estamos dando, ¿sí? Aunque ustedes por ahí no lo interpreten de entrada de esa forma, son pistas todo el tiempo de qué es lo que nosotros queremos que ustedes estudien, ¿sí? Porque ustedes ven el programa en general y son 120.000 cosas. Y uno dice, ¿cómo voy a hacer con todo esto? Lo que nosotros estamos haciendo es resumirles las cosas de una forma que ustedes puedan entenderla y estudiarla de esa forma, ¿sí? ¿Bien? Y les estamos preguntando cosas, no tan solo porque somos preguntones, sino que en la pregunta ya le estamos indicando qué es lo que tienen que estudiar, ¿sí? La pregunta, véanlo como una guía, ¿sí? No tan solo como, obviamente una pregunta, estamos buscando que ustedes la respondan, ¿sí? Pero ya en el mismo enunciado de la pregunta le estamos diciendo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, eh, revolución industrial, yo les armo un trabajo práctico, ¿sí? Y le digo, explique, ¿sí? Explique la influencia que tuvieron la expansión de los mercados en la segunda revolución industrial. Ya les estoy diciendo que eso es lo que tienen que buscar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, las mismas preguntas muchas veces, ¿sí? Contienen parte de la respuesta. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Sí? Con un texto, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos un texto en particular, ¿sí? Em, Siempre que trabajemos un texto, sobre todo, ¿sí? En las cátedras de historia, que le damos bastante para leer, ¿sí? Ustedes tienen que saber que el texto, ¿sí? Es la primera fuente que nosotros le brindamos, la primera fuente de información, ¿sí? Eso no significa necesariamente, ¿sí? Que ustedes después tengan que estudiar del texto, de agarrar el texto en sí y estudiar de ahí. ¿Por qué es complejo? Porque por ahí el texto tiene 40 páginas, ¿sí? Y uno no puede estudiar precisamente las 40 páginas y menos repetir lo que dicen las 40 páginas porque es muchísimo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Para poder estudiar, ¿sí? Nosotros requerimos de una operación fundamental, ¿sí? Que es reducir la cantidad de información y sobre todo sintetizarla, ¿sí? Hacer una síntesis, ¿bien? Del texto, ¿sí? ¿Cómo hacemos una síntesis del texto? Por ejemplo, vamos a ilustrarlo de otra forma, ¿sí? ¿Sí? Yo le doy un texto, ¿sí? Pongamos de Segunda Revolución Industrial, ¿sí? Que tiene aproximadamente, ¿sí? 40 páginas, ¿bien? Toda una G, aunque no paren, ¿sí? Yo digo, 40 páginas, bueno, es mucho para estudiarlo. Lo primero que tengo que hacer es leerlo, básico y fundamental, ¿sí? Los textos están para leerlos, no para coleccionarlos, ¿sí? No tan solo para mirarlos o archivarlos, ¿sí? O dejar que nos llenen el espacio de la compu, del celu, ¿sí? Sino que lo primero que tenemos que hacer es leer el texto, ¿sí?
Yo decía, profe, es una bobería. Sí, bueno, es obvio, pero se lo repito. ¿Sí? Bien. Y leemos el texto no tan solo para comprender, ¿sí? Supongamos que el texto es sobre la Segunda Revolución Industrial, ¿sí? No tan solo para comprender, ¿sí?, de qué se trata la Revolución Industrial, ¿sí?, sino también que, además de la lectura, nosotros tenemos que ver una forma, ¿bien?, en la cual, de estas 40 páginas que nosotros tenemos, ¿sí?, logremos extraer la información, ¿sí?, en un resumen, bien, pongámosle de 2 páginas o 3 páginas. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Cómo hago esa operación? ¿Cómo reduzco 40 páginas de información a 3? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? Cuando yo leo el texto, ¿sí?, lo primero que tengo que diferenciar, ¿sí?, es qué es lo más importante, qué es lo más relevante de lo que no lo es. ¿Sí? Bien. Entonces, si el texto dice, bueno, la segunda revolución industrial, sí, se desarrolló en Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón y fue motorizada por los medios de comunicación y transporte. Bien. En esa instancia, bien, Thomas Alva Edison se levantó en la mañana, se preparó un té, se sentó y empezó a ver el clima y a preguntarse, bueno, ¿por qué cuando caen rayos, sí, se produce... bla, 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 bla? De todo eso que yo le dije, ¿qué fue lo más importante? Lo primero, ¿sí? Exactamente. ¿Ven? No, no es lo que está haciendo Edison. Es decir, ojo, no es que Edison no sea importante, ¿sí?, sino que hay cosas, ¿sí?, que son más importantes que otras, ¿sí? Y a eso lo llamamos ideas principales. ¿Bien? Y las ideas principales, ¿sí?, nosotros, volvemos a lo mismo, las vamos a detectar haciéndole preguntas al texto. ¿Cuáles preguntas? Las mismas que tenemos acá. ¿Cómo, dónde, cuándo y por qué? Esas van a ser, ¿sí?, nuestras guías, ¿bien?, para comprender el texto. Entonces, vamos a ver un texto que se llama La Segunda Revolución Industrial, ¿sí? El título ya siempre es orientativo de qué es lo más importante del texto, ¿sí? Los títulos y los subtítulos. Los títulos y los subtítulos no están puestos, ¿sí?, por una cuestión decorativa, sino que nos están indicando qué tema vamos a estudiar y qué es lo más importante. ¿Sí? ¿Qué tema vamos a estudiar y qué es lo más importante? ¿Sí? Entonces, muy seguramente, ¿sí?, si agarramos un texto que se llama La Segunda Revolución Industrial, no va a aparecer cuándo, ¿sí?, sino que va a haber un título que va a decir el marco temporal de la Segunda Revolución Industrial. Por darle un ejemplo, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, la Revolución Industrial, ¿sí?, podemos decir que comienza a desarrollarse aproximadamente entre 1860 y 1870. Depende de qué proceso tengamos en cuenta. Puede ser que si tenemos en cuenta el fin de la revolución, de la guerra civil en Estados Unidos, podemos decir que será a partir de 1875. Si tenemos en cuenta cuando se utilizan los primeros motores de explosión y la expansión de los mismos, podemos decir que podemos hablar de los comienzos de 1880. Si tenemos en cuenta los cambios de... ¿Bien? Nos dice un montón de cosas, ¿sí?, el texto. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como idea principal, ¿sí?, es esto. O sea, entre 1870 y 1914. ¿Bien? Y también tener en cuenta cuáles son las justificaciones que hace el autor al respecto. ¿Sí? Entonces, las ideas principales no es tan solo cuestión de enumerarlas, ¿sí?, sino de plantearlas de forma sinóptica, lo que se puede conocer como un cuadro sinóptico. Es una idea principal, ¿sí?, a partir de la cual, ¿sí?, salen otras ideas secundarias, ¿bien?, que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? Estas son dos formas de, en realidad es lo mismo, ¿sí?, pero son dos formas de graficar la información,
¿sí? Entonces hay una idea principal, que es la revolución industrial, o un tema principal, a partir de lo cual, para nosotros entenderlo, tenemos que organizar la información, ¿sí? Entonces, nosotros le vamos a hacer estas preguntas al texto y de ahí vamos a extraer las ideas principales, ¿sí? Y las formas de identificarlas para que nosotros no estemos leyendo 40 veces el texto es subrayar, ¿bien? Subrayamos con fibrón, con lapicera o si tenemos PDF, ¿sí? Con la misma herramienta, ¿sí? Que nos brinda el Adobe o el Chrome o como ustedes abran el texto en PDF. Bien, entonces, la idea principal, supongamos que estamos en una página, bueno, subrayamos, ¿sí? Esta parte es la importante, ¿sí? O es lo más importante del texto, ¿sí? Y eso es lo principal que vamos a considerar a la hora, ¿sí? De hacer un resumen del texto, ¿sí? Un resumen. Pero primero tenemos que leerlo, detectar las ideas principales mediante el subrayado y luego pasarlo a un resumen, ¿sí? En el resumen, entonces, están contempladas todas las ideas principales, ¿sí? Eso que ustedes resumieron, ¿sí? Denle un tiempo, ¿ven? Leen el texto, lo subrayan, se toman unos mates y después miran de vuelta el texto, ¿sí? Y ven una forma de organizarlo que a ustedes les resulte más fácil de estudiar. No siempre la forma en la cual se organiza el texto les puede resultar operativa a ustedes, ¿sí? A veces ustedes, o a mí me pasaba, a mí también muchas veces, estoy diciendo lo mismo, pero estoy organizando las cosas de distintas formas, ¿sí? Por una cuestión de orden, por una cuestión interpretativa, ¿sí? Eso depende de cada uno, ¿sí? Pero ustedes pueden organizarlo de la forma que quieran o pueden, ¿sí? Simplemente remitirse a la forma en la cual está organizada o está organizado el texto, ¿sí? Entonces, en ese resumen de 2, 3 páginas, bien, eso es lo que ustedes van a utilizar para estudiar, ¿sí? Y esto obviamente tiene mucho que ver con que ustedes cuando, ya van a ver que esto les va a pasar, cuando ustedes leen y hacen un resumen, todo lo otro que quedó fuera, van a ver que sin embargo en la operación de ese resumen les queda en la cabeza, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen el resumen hoy y en 15 días o en un mes rinden el parcial, ¿sí? Van a ver que gran parte de la otra información que ustedes no pusieron necesariamente en el resumen está, ¿sí? Les va a quedar en la cabeza, ¿sí? Ahora, si ustedes después usan el resumen para rendir de acá en 4 años, muy posiblemente que se olviden de todo, ¿sí? Bien. Ahora, esta operación de comprender un texto, resumirlo, ¿sí? Y pasarlo a un resumen que después yo lo utilizo como forma de estudio, ¿sí? Dentro de esta cátedra y en la facultad en general tiene un nombre, ¿sí? Que se llama trabajo práctico o comisiones de trabajo práctico, ¿sí? Esta operación es básicamente la que ustedes están haciendo en los trabajos prácticos, ¿sí? Y los profesores le están preguntando, ¿sí? Le están dando todas las pautas para que ustedes sepan cuáles son las ideas principales, ¿sí? Y dónde están, ¿sí? Las principales cuestiones, lo más importante que ustedes tienen que estudiar, ¿sí? Una de las principales funciones de los trabajos prácticos es esa, ¿sí? ¿Bien? Trabajo práctico escrito, ¿sí? Esto, así, muy seguramente el profe le diga, bueno, trabajo práctico entre 3 y 5 páginas. Si ustedes se quieren extender más, bueno, ya, cuestión de ustedes, pero la idea es que sea resumido, ¿sí? Entonces, una de las funciones de los trabajos prácticos es justamente que ustedes puedan hacer esto para después estudiar y utilizar. El trabajo práctico no es que ustedes lo hacen y después prenden el asado del domingo con el trabajo práctico. No, lo tienen que guardar, ¿sí? ¿Bien? Y lo tienen que utilizar para estudiar, ¿sí? ¿Para estudiar qué? Para preparar el parcial o para preparar el trabajo final, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Por eso, ¿sí? Es que las cátedras están pensadas en estas dos instancias, ¿sí? Un profe que da el teórico, ¿sí? Y otros profes, que son muchos más, que tienen también un trabajo muy complicado, ¿sí? Por eso son más, porque necesitan prestarle más atención y ustedes son muchos, ¿sí? Que se dedican, ¿sí? A que ustedes entiendan los textos, puedan leerlos, ¿sí? Interpretarlos, ¿sí? Y que ya tengan el material de estudio
para preparar un parcial. ¿Bien? Entonces, no se tomen el trabajo práctico como algo burocrático. Ah, tengo que presentar el trabajo práctico porque los profes son crueles, son todos, la verdad que son muy hinchas, yo no sé para qué quieren. Bueno, ese es el propósito del trabajo práctico, ¿sí? ¿Bien? Siempre piensen que nosotros que los queremos ayudar, ¿sí? No es que los queremos perjudicar ni hacerle la vida más difícil, ¿sí? ¿Bien? Entonces, guarden el trabajo práctico, atesórenlo, ¿sí? Utilícenlo, ¿bien? Para rendir y estudiar, ¿sí? Es por eso que la inteligencia artificial no le va a servir para esto, ¿sí? Ustedes si quieren, yo no sé, el profe depende si tiene 20 alumnos o 300, porque nadie tiene 20 alumnos desafortunadamente, ¿sí? Siempre tenemos 100 o más alumnos, ¿sí? Yo no sé si le va a pasar por la app anti-inteligencia artificial a ver qué parte ustedes utilizaron de inteligencia artificial para hacer un trabajo práctico, ¿sí? Ahora después le vamos a dar la palabra al profe. Pero si ustedes hacen esa operación, la inteligencia artificial está pensando por ustedes y haciendo una operación necesaria para que ustedes entiendan la cátedra, ¿sí? No hay un atajo ahí, ¿sí? Les va a complicar la vida. Y cuando lleguen al parcial, que no van a tener nada más que la mesa, la lapicera, una hoja y su cabeza, ¿sí? Ahí no va a haber inteligencia artificial que lo zafe, ¿sí? La única forma de poder rendir y aprobar es estudiando. ¿Bien? Profe. No, le quería decir con esto de la inteligencia artificial, ustedes la usan mucho y se notan en los trabajos y nos damos cuenta porque ponen información que no están en los textos primero, ¿no? Arranquemos por ahí y no la verifican. Y como dato particular ni siquiera verifican las fechas, ¿no? Hacen un corte y pegue y ni siquiera verifican las fechas, así que ni siquiera hace falta pasarla por un filtro anti-inteligencia artificial. Y después el grave error de la inteligencia artificial es que están entrenadas por muchos datos que son erróneos. Y esos datos ustedes los arrastran y los toman como verdad. No son datos certificados, se llaman, ¿no? Información certificada. Hay mucha información que no está certificada y justamente por eso le damos nosotros los textos que sí están certificados por muchos investigadores, no solo por el profesor, sino por muchos investigadores en muchas universidades. Esos textos están validados, están recontra mil, verificados, ¿no? Están reusados en muchas universidades del mundo, con lo cual tienen una validez de certeza muy alta, ¿no? Y ustedes están usando información que carece de cualquier tipo de certeza. Y eso hace que ustedes después traten de hacer resúmenes, porque sé que han pasado todos los textos en el año pasado, han pasado para hacer resúmenes, han pasado toda la bibliografía y dice, a ver, que me haga toda la de la Revolución Francesa, todo el libro de Bobel, que me haga un resumen. Y la verdad que hacen resúmenes malos algunas de inteligencia artificial y ustedes dan exámenes malos. Y la verdad que cuando entregan pueden pasar los trabajos prácticos. Pero el problema está cuando van al oral, ¿no? Y que nos damos cuenta en el examen oral que realmente todo lo que habían puesto atrás no lo entendían nada. Entonces hay una distancia enorme, porque nos ha pasado el año pasado, entre chicos que han sacado en el primer examen 10, en el segundo examen 10 y en el examen oral no han podido aprobarlo, efectivamente. Porque, bueno, ahí está justamente la distancia entre usar esa tecnología y en lo que están aprendiendo ustedes. Y después hay otra cosa, chicos, que ustedes van a trabajar con personas toda su vida. No van a trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Y los que algún día los van a mantener a ustedes van a ser personas. La inteligencia artificial no le va a pagar los sueldos. Así que aprendan a estudiar, a reflexionar y a trabajar sobre esos textos que les damos. Traten de limitarse con el uso de las inteligencias. Nada más. Perfecto, profe, buenísimo. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta lo que le está diciendo el profe. Ojo con la inteligencia artificial. ¿Sí? No intenten que piense por ustedes. Eso no significa que nosotros estemos en contra de la inteligencia artificial porque pensamos que es una forma, no sé, demoníaca, de dominación mundial. Nada, nada. Es una herramienta como cualquier otra, ¿sí? Pero tienen que aprender a utilizarla, ¿sí? Para ciertas cosas sirve, ¿sí? Y para otras no. Bien. Entonces, y es cierto lo que dice el profe en futuro, ¿sí? A ver, la inteligencia artificial no va a ir a la universidad, ni consume textiles, ni necesita amor, ni necesita calor, ni necesita aprender qué es la segunda revolución industrial, ¿sí?
Todo eso, sí, son necesidades humanas. Por eso los mercados van a seguir siendo humanos, chicos, ¿sí? No piensen que ustedes después dicen, "Ah, voy a trabajar para la inteligencia artificial". Nah, nah. Siempre van a trabajar en última medida, ¿sí? Para seres humanos, ¿sí? Y ustedes están haciendo toda esta carrera no tan solo porque les gusta comunicación social, sino porque esperan en algún momento parar la olla con esto, conseguir un trabajo, poder mantenerse a ustedes mismos, a su familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? No se me artificialicen, ¿sí? ¿Mm? Piensen por ustedes mismos, ¿sí? Comprendan el valor de pensar por ustedes mismos. Y también es importante que piensen ustedes mismos para que ustedes generen también un pensamiento crítico, ¿sí? Si ustedes, si hay algo que nosotros le decimos y le enseñamos acá y ustedes dicen, yo no estoy de acuerdo, pueden hacerlo, ¿sí? Y decirme, mire, profe, yo leí otro texto o tengo otra interpretación que a mí me parece que es muy buena, ¿sí? Y que yo quiero utilizar. Y está bien y son bienvenidos, ¿sí? Esto no es la Biblia, digamos, no es que son escrituras sagradas, ¿sí? Ustedes pueden disentir con esto, pero siempre y cuando tengan fuentes, ¿sí? Tengan algo que sustente eso que ustedes están diciendo. ¿Bien? Bueno, ¿dudas, consultas hasta acá? ¿No? ¿Entendimos? ¿Sí? Entonces, cuando agarramos, ¿sí? Cuando abordamos un proceso histórico, una problemática en particular, en este caso una importante, ¿sí? Como la segunda revolución industrial o cualquier otra, siempre hacemos 4 preguntas. ¿Bien? ¿Cuándo, dónde, cómo y por qué? ¿Bien? Eso nos guía. ¿Bien? Es más, si ustedes quieren agarrar el texto y poner así, bueno, hago el resumen en referencia a esto, ¿sí? Cómo, cuándo, dónde y por qué, bien, eso ya les puede estructurar, ¿sí? Un resumen, ¿sí? En el caso de que no sea un trabajo práctico, en el trabajo práctico ya los profes les están diciendo, miren, bien, esto y esto, ¿sí? Se lo están indicando, ¿sí? Y además para eso están los profes, pregúntenle a los profes, ¿sí? Yo sé que ustedes a veces son tímidos, sobre todo cuando recién ingresan a la universidad, algunos sí, otros no, ¿bien? Si les da vergüenza preguntar enfrente de todo, bueno, después cuando se termina la clase se acercan y dicen, mire, profe, quiero preguntar esto, ¿sí? Para eso estamos, ¿sí? Y para ayudarlos a hacer esto, ¿sí? Entonces, los textos, ¿sí? No lo dejen subrayado y estudien de ahí porque es complicado. Le va a llevar muchísimo más tiempo, ¿sí? El resumen de información es una operación que les ahorra tiempo, ¿sí? A la hora de estudiar, ¿sí? Y eso es muy importante, sobre todo porque esta no es la única cátedra que tienen ustedes, sino que ustedes están cursando muchas otras cátedras. ¿Cuántas cátedras están cursando? ¿Cuántas tienen el primer cuatrimestre? ¿4? 4, ¿no? Bueno, ¿bien? Entonces, una forma de aprovechar el tiempo y una forma de optimizarlo, ¿sí? Es hacer esta operación. ¿Bien? Bueno, ¿no hay más dudas, más consultas? De hecho, no ha habido ninguna. Esto me parece sospechoso. ¿Han entendido todo? ¿Sí? Bueno, bien. Entonces vamos a dejar la clase aquí, ¿sí? La semana que viene es paro, profe, ¿no? ¿Confirmado? La semana que viene es paro, o sea que vamos a seguir utilizando, ¿sí? El método que venimos utilizando previamente, ¿sí? Yo les voy a dejar la clase grabada, ¿bien? En Facebook y después el profe la sube al aula virtual, ¿sí? Otra cosa, ¿sí? Ahora voy a terminar de hablar con los profes y vamos a hacer el anuncio, pero el parcial no se va a tomar, el primer parcial, en la fecha en la cual está contemplado en el cronograma. Recuerden que hay un cronograma de clases y lectura, ¿no? Que es súper importante. ¿Bien? Sí, no me acuerdo si ha puesto 4 o 5 de mayo. Esa semana, ¿sí? Bien. No la vamos a tomar esa semana, sino la otra, ¿sí? Que cae 12. ¿Bien? 12 u 11. Ahora después voy a ver el calendario, ¿sí? O sea que bueno, 10 de mayo, la semana que viene vamos a tener virtual, bien, vamos a ver Primera Guerra Mundial, bien. Después la otra semana vamos a avanzar, ¿sí? Ya con los contenidos de la segunda parte de la materia, bien. Y luego viene el primer parcial que vamos a ver hasta Primera Guerra Mundial, ¿sí? No se hagan problema que yo les voy a indicar qué contenidos vamos a ver, ¿sí? Dentro de un simpático mensaje que les voy a enviar por el grupo de Facebook. ¿Bien? Bueno, vamos a ver, ¿sí? Vamos. Lo más seguro es que sea el lunes porque no entramos todos acá, ¿sí?
casi obligatoriamente el lunes. No entran todos sus compañeros en esta aula, es pequeña. Bien. ¿Otra duda, otra consulta? Bueno, muy bien. Eso es todo. Nos vemos virtualmente la semana que viene.